Hola, ¿qué tal? Este es tu espacio formativo, edificativo, Centinelas en el Muro. Un tiempo donde las noticias de fe no corren, sino que vuelan. ¡Empecemos! Hace unos meses atrás tuve una experiencia que marcó completamente mi vida. Estábamos ya para dormir en la noche en mi casa, en nuestra habitación, y cada vez que va a dormir mi hija, yo la acompaño, estoy allí con ella, toma su tetita y me acuesto y estoy allí sobándole el cabello hasta que ella se duerme. ¿Qué sucede? Que estábamos ya en ese proceso y de repente veo que ella se duerme y yo la miro que se duerme y yo comienzo a tener una experiencia medio dormido y medio despierto. No sabría cómo explicarlo, lo único que sé es que soy consciente de esa experiencia. ¿Qué sucede? Que en eso que estaba medio dormido, me doy cuenta que estaba en la puerta de una juguetería muy grande. Y lo asombroso para mí era de que no estaba solo. En esa juguetería estaba con mi hija y la veo a mi bebé que estaba ahí conmigo. Entonces ella me coge muy fuerte de la mano y yo estaba muy impresionado al verla a ella allí. Y en eso es como que yo me despierto, por decirlo de un término, y cuando me despierto ya aquí en mi habitación, la veo a ella que estaba eh, al lado mío y siento que me jala. Y como cuando me jala, cuando te jala tu hijo o tu hija y te jala porque quiere algo. Y cuando siento que me jala otra vez, vuelvo a aparecer en esa experiencia en la puerta de la juguetería. Y veo que mi hija como que me jala para ir adentro de la juguetería y cuando estamos allí veo muchos niños en diferentes secciones de esa juguetería. Era una juguetería inmensa, yo nunca en mi vida había visto una juguetería así. Y cuando veo que mi hija está viendo también todos esos lugares, escuchamos una voz y sobre todo yo le puse mucha atención a esa voz que dijo, diviértanse. Cuando escucho esa voz, automáticamente en ese momento era como que nosotros regresamos a, en este caso, a nuestra realidad natural y veo que mi hija se da la vuelta y se va a dormir. Esta experiencia que les acabo de contar me hizo el Señor traer un pasaje de las Escrituras que todos nosotros lo hemos escuchado y que se usa mucho en la enseñanza para los niños. Está en Proverbios capítulo 22 versículo 6. Más sin embargo, quiero que prestemos atención a ciertos detalles que nosotros notamos en diferentes versiones de la Biblia. Voy a leerle unas 4 o 5 versiones para que notemos nosotros la diferencia. Normalmente la versión que manejamos nosotros es la versión Reina Valera 1960, que dicho sea de paso es una versión bastante desactualizada, es una versión que tiene mucho lenguaje de hace ya algunas décadas. Y aparte de eso no está de acuerdo a los últimos descubrimientos que se hicieron de los manuscritos en los rollos del Mar Muerto. Entonces, por lo consiguiente, la Biblia Reina Valera es una Biblia bastante desactualizada con respecto a los últimos descubrimientos que se han hecho para actualizar más claramente las Sagradas Escrituras. Y esa versión dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso dice claramente la versión. Entonces, nosotros solamente hemos tomado en cuenta ese pasaje, más quiero que prestemos atención en estas versiones. Por ejemplo, hay una versión, la versión que les voy a leer, la versión, por ejemplo, Biblia de Jerusalén, dice, instruye al joven según sus disposiciones, que luego de viejo no se apartará de ellas. Otra versión, la Biblia latinoamericana, dice, muéstrale al niño el camino que debe seguir
y se mantendrá en él aún en la vejez. Tome usted en cuenta lo que dice la Biblia JBS. Dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y la última versión que quisiera leerles a ustedes es la versión BRG. Son versiones que bastante desconocidas, pero si usted ve, navega en las redes y busca diferentes versiones, usted se va a encontrar con muchas de ellas. Dice este de aquí: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ella. Estas 4 versiones que hemos leído, que son muy diferentes, nos hablan a nosotros de algo que tal vez no hemos notado, pero que es importantísimo. La primera, que es labor de los padres, de nosotros instruir a los niños. Y no es ninguna función delegable. Quiero que entendamos esto. No es el colegio, no es la escuela, tampoco es la escuela dominical, tampoco son las reuniones infantiles donde se les enseña la Biblia, mucho menos el Estado. Ninguno de ellos, a Dios le plació entregarles la formación de la nueva generación. Es a los padres, es a nosotros. Somos nosotros los responsables totales de la instrucción de los niños. Y la segunda cosa importantísima es, dice, instruye al niño en su camino, y en otra versión que leímos es, instruye al niño en su carrera. ¿Qué queremos decir con esto? No está hablando aquí acerca del camino del Señor. No está hablando aquí acerca del camino que yo quiero. Está hablando aquí del camino que tiene el niño. Y le pregunto a usted, ¿quién tiene ese camino? Lo tiene el cielo, lo tiene Dios. Dios diseñó con detalles cómo iba a ser la vida de su hijo, la vida de cada uno de nosotros. Por lo consiguiente, es nuestro deber, nuestra tarea, preguntarle al Espíritu de Dios cuál es el camino, el diseño que Dios estableció para nuestros hijos, para cada uno de ellos. Así como Rebeca, dice la Escritura, que cuando tenía en su vientre los 2 hijos, y dice que ella sentía que los 2 hijos estaban peleando, ella se acercó a Dios y le preguntó y le dijo: Dios, ¿qué será de esto? ¿Por qué estoy experimentando esta situación con mis 2 hijos? Y Dios no se hizo de rogar. Dios le dijo a ella: el menor será el mayor, y el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque le estaba revelando el destino profético de sus hijos. Déjame decirte, querido padre, querida madre, tú y yo somos los responsables de la educación de nuestros hijos, y esa no se la delegamos, debemos delegársela a nadie. Y somos responsables de nosotros meternos con Dios para encontrar en Dios el diseño para el cual nuestros hijos fueron creados y enviados a la tierra. Este tiempo es sin lugar a dudas un tiempo especial. Son buenas noticias que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Bendiciones. Noticiero Centinelas del Muro agradece tu atención y te esperamos en nuestra siguiente entrega próximamente. Por favor, compártelo en tus redes sociales, así permites que las buenas noticias vuelen. Se despide su amiga Davy Vaquero y su amigo Carlos Zambrano, quienes estuvieron al frente de esta emisión. Bajo la producción del lugar de su reposo te decimos bendiciones.